Bueno, ahora nos vamos con Adriana Serkis. Ella es actualmente diputada por la provincia de Río Negro. Actualmente está en el cargo. Fue presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CNA, y es investigadora principal del Consejo, o fue, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET. Buenas tardes, Adriana, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el llamado, la entrevista y por tratar de poner visible algunos de los problemas por los que vamos pasando. Ujú. Sigo siendo todavía investigadora en licencia, pero bueno, tratando de ver si en algún momento me sigo acercando a algunas de esas actividades cuando termine la función. Muy bien. A ver, hay algo que está preocupando al mundo, mira atónico, ¿no? Desde España yo hablo con muchísima gente, con otros países de aquí de Latinoamérica, y miran qué está sucediendo en la Argentina, y más concretamente en la zona de la Patagonia, zona de Bariloche, limítrofe. ¿Qué es lo que está sucediendo con tantos incendios y qué versión es la correcta? Porque versiones hay innumerables, ¿no? Pero quisiéramos saber de primera mano, porque tú resides ahí en Bariloche, me parece, ¿no? También. Sí, así es. Y bueno, y lamentablemente también conozco bastante las zonas afectadas por los incendios actualmente, zonas en las que hemos acampado, en las que hemos recorrido y que, bueno, son muy queridas para quienes habitamos la región, quienes elegimos la región patagónica para desarrollarnos. Y en este momento todavía el fuego sigue sin un verdadero control hoy lloviznó un poquito en la zona más afectada, que es la zona que está entre lo que se llama Puerto Patria de Puyén y la zona del Parque Nacional Los Alerces. Todo eso es provincia de Chubut. El Bariloche se encuentra en la provincia de Río Negro, que es la provincia que se encuentra al norte de Chubut, en la cual hubo innumerables pequeños focos, por suerte todos atajados a tiempo, en un año en el cual se preveía realmente de que esto podía llegar a ocurrir, porque se habían dado las condiciones climáticas, las condiciones meteorológicas de un año de mucha sequía, de muy poca nieve. Todos los que habitamos la región también sabemos que cuando hay poca nieve, las napas subterráneas de agua se ven bastante, digamos, desfavorecidas, los lagos están muy bajos y eso implica un bosque con mucha sequía. Pero más allá de eso, hay situaciones puntuales en estas regiones, sobre todo en aquellas en las cuales el bosque nativo se vio afectado por especies exóticas, como es el caso de los pinos que se plantaron hace muchísimos años con la idea de tener una forestación que permitiera hacer extracción de madera y que de alguna manera se fue descontrolando y que no tuvo el control que corresponde y el manejo. Más allá de toda esta situación, sabemos que cuando hay incendios forestales es muy difícil detenerlos, es muy difícil, suelen ser problemas bastante complejos y que muchos de ellos son consecuencia de acciones humanas, ¿no? Muchos son descuidos, algunos son intencionales y muchas veces cuesta mucho detectar las causas de realmente de estos incendios. Hay algunos indicios de que algunos de estos fueron iniciados de manera digamos, intencional, pero es muy difícil realmente hacer acusaciones y lo que hay ahora en este momento políticamente haciendo acusaciones, tratando de dejar, por ejemplo, a los pueblos originarios, como es el pueblo mapuche, como uno de los causantes, lo cual es tremendo que lo haga un gobernador, porque por un lado, quien, digamos, sabemos que el pueblo originario es muy raro que pueda querer destruir su hábitat, ¿no? Sobre todo teniendo una forma de vida que realmente valora muchísimo a su mapu, que es la tierra, que es el lugar donde pertenecen. Y por otro lado, cuando sabemos que también los últimos cambios que hubo en el gobierno nacional hizo de que existieran decretos que quitaran leyes que venían protegiendo a este bosque, como suele ocurrir con el caso de la ley que permitía, mejor dicho, no permitía el cambio de uso en las tierras después de un incendio, que ese cambio de uso era de 60 años en el caso de áreas protegidas y de 30 años en el resto, lo cual desalentaba cualquier tipo de utilización inmobiliaria o con otros fines a las tierras que podían llegar a ser incendiadas. Eso, por un decreto, lo eliminaron. Y por otro lado, la falta de cumplimiento de algunas de las leyes, como la Ley Nacional de Manejo del Fuego, que es quien tiene que coordinar
justamente los esfuerzos conjuntos entre la nación y las provincias, que cada una tiene algún servicio, como el caso de Chubut, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, o el servicio provincial que tiene la provincia de Río Negro, donde yo resido, y que han prestado ayuda en coordinación con los brigadistas de parques nacionales, ¿no? Y Parques Nacionales viene denunciando hace muchísimo tiempo que se había hecho un estudio que se requerían aproximadamente 700 personas en todo el país para atender las necesidades de sus parques nacionales y cuenta con menos de 400, o sea, casi la mitad de lo que realmente se requiere. Ujú. Todo eso, la baja del presupuesto, el no poder Claro, estar eso, afrontando esto como una emergencia, es todo un combo muy peligroso y muy complicado. yo siempre, cuando uno tiene una enfermedad, le dan una medicina para que se cure, pero previamente le ponen una vacuna para prevenir que se pueda, en el caso de una gripe, ¿no? Mal comparado, ¿crees que el gobierno de Argentina o las provincias están destinados todo lo necesario no solamente a combatir el fuego, sino a prevenir esos bosques y prepararlos para que no se expandan esos fuegos? ¿O simplemente echan las culpas a los pueblos originarios como verdaderos responsables para escurrir la responsabilidad del Estado, de un Estado presente en estas situaciones? No, claramente acá hay un deslinde de responsabilidad y desde el Congreso de la Nación, desde el, digamos, el rol ahora de diputada, en conjunto con otros diputadas y diputados patagónicos, se han presentado 7 proyectos. Algunos son proyectos de ley de emergencia ígnea ambiental y económica, así que no puedo detallar un poco después, pero algunos son solicitudes justamente son proyectos de resolución para poder requerir respuestas sobre qué acciones se han tomado preventivas, qué acciones se han tomado en el sentido de la utilización de estos fondos para poder hacer campañas que permitieran extremar los cuidados. Se han hecho varias, pero creo que no es lo suficiente, creo que no se ha destinado todo lo necesario y sí hay una comunidad organizada que está haciendo un esfuerzo enorme, tanto solidario para poder atender o colaborar con las brigadas y las patrullas que no reciben todo el material que requieren, que no tienen todos los elementos que deberían tener y que si bien, como comenté al comienzo, creo que se preveía que esto podía ocurrir, no es en el medio de la emergencia en el que tienen que llegar los materiales, sino que deberían estar previstos con anticipación. Claro. Y bueno, también hay toda una situación en la cual el Estado no se está haciendo responsable de muchas maneras, no, así como no se hizo del todo responsable en los incendios que hubo el año anterior. O sea, esto ya es una seguidilla, estamos viendo que esto es una continuidad de situaciones que ya se han producido. Y bueno, muchas veces también hay que atender a la reconstrucción posterior, a la formación de profesionales y también al acompañamiento de la ciudadanía para que pueda ser responsable de estas situaciones y poder acompañar de la mejor manera posible. Ujú. Eh, ah, ¿cómo está? Sí, tenemos por aquí a Ximena que te iba a preguntar algo. No, te quería preguntar de lo que comentaste anterior, del decreto. ¿Qué implica? Que viene una empresa inmobiliaria, por ejemplo, se compra la tierra y construye. O sea, así es fácil. ¿O tiene algún tipo de medida para no prohibir, pero bueno, que no sea tan sencillo de hacer? Bueno, en este momento quedó liberado al cambio que quieras darle. Justamente eso fue sancionado anteriormente, es una ley previa al gobierno nacional que tenemos ahora y que justamente impedía esto por esta cantidad de años que había mencionado antes. Por lo tanto, en la actualidad no solo no se restringe el cambio de uso, por lo tanto, en ciertas zonas que hacen producción agroecológica o que están destinadas solamente a digamos, un uso restringido, un uso de reserva. Ahora, si es una tierra incendiada, claramente se puede avanzar en la construcción o poder adquirirla, por supuesto, por valores mucho menores a los que tenía previamente a estos acontecimientos tan tristes y que seguramente alientan a los negocios inmobiliarios de aquellos que quieren avanzar sobre la zona. En particular, estamos preocupados también por la adquisición de muchos extranjeros, no necesariamente de algún tipo de nacionalidad, pero sí, digamos, hay muchos emprendimientos y mucho cambio de destino, como te decía antes, que también hay que tener en cuenta la consecuencia económica que tienen las familias. Primero, por un lado, por el tema de que este año probablemente el tema del turismo es un tema que ya se ve claramente que van a ser afectados aquellos que vivían de esa actividad.
pero también a largo plazo aquellos que se dedican a la producción agropecuaria, la producción de fruta fina, la producción de otros alimentos, y que en este momento ven perjudicada su actividad, y queremos, por eso la propuesta de la ley de emergencia ígnea, ambiental y económica que se está proponiendo, y que ojalá que el gobierno quiera tratar. Lo que se está haciendo en estos días justamente es tratando de ejercer presión porque, para quienes no saben de Argentina, Argentina está en este momento en lo que es el periodo de vacaciones del Parlamento, y toda ley que pueda tratarse es un periodo extraordinario, solamente la puede proponer el gobierno nacional. Entonces estamos tratando de que esa ley de emergencia pueda tratarse en estos días, que no se demore más, que no sea necesario esperar al 1 de marzo, que comienzan las actividades normales. Y bueno, ayer hubo un pedido de los gobernadores de las provincias, lo cual me parece que es interesante, que apoya, que sabemos que esto no es una cuestión partidaria, no es una cuestión solo para un segmento, sino que tiene que ser apoyada desde todos los sectores. Así que bueno, por suerte fue una, digamos, a pesar de que uno pueda no estar teniendo las mismas ideologías que puede ser cualquiera de los gobernadores de estas provincias, sí me parece muy positivo que podamos unirnos en una solicitud que creo que es más que necesaria. Otro tema que te quería comentar, eh, por parte del gobernador enseguida le echaron las culpas de que era pueblo mapuche quien había aprendido, bueno, dejó de entrever siempre la responsabilidad son de los pueblos originarios, ¿no? Pero hay otro tema también que es importante, cuando un organismo deja en olvido sus verdaderas competencias sobre estos temas de combatir el fuego, no tanto antes como la previsión sobre lo que pueda suceder, son los colaboradores necesarios para que esto se pueda desarrollar con más virulencia y con más fuerza como se está haciendo. ¿Hay una responsabilidad penal o hay denuncias en trámite sobre los organismos estatales, tanto del Estado como de la provincia, por negligencia de su verdadera responsabilidad de previsión y combatir el fuego? Por ahora no hay una denuncia penal contra los gobiernos sobre su responsabilidad, hasta donde yo tengo entendido. Sí, digamos, no llega a haber una respuesta en este sentido, probablemente junto con algunos de las organizaciones se trate de avanzar, al menos desde el Congreso lo que se está haciendo es un pedido de averiguaciones, ¿no? Que tiene casi el mismo efecto que como que son las medidas previas para poder tener elementos sobre los cuales basar una acusación de negligencia, ¿no? Entonces, eso hay plazos para poder rendirlo, digamos, hay, como comentaba al comienzo, hay unos 7 proyectos en total de diferentes legisladores o legisladoras o algunos grupos, entre ellos están los proyectos de ley, pero tanto del bloque de Unión por la Patria, que se llama del grupo peronista, como del grupo de la izquierda, del FIT, que están presentando estos proyectos, y proyectos que, digamos, directamente son una especie de inquisición o un requerimiento de respuestas para poder saber dónde, si no hay una respuesta formal, bueno, ahí se puede empezar a accionar y a ver un poco qué se puede hacer. La respuesta de la ciudadanía en este colapso, ¿no? del fuego que está llevando a su propio territorio, ¿cómo está siendo? La verdad es que, igual que lo ocurrido en otras ocasiones, yo siempre reconozco que hay una respuesta solidaria muy grande, muy intensa, también de una comunidad que intenta organizarse, que intenta no acercarse o poder cumplir digamos, las normativas de quienes sí conocen a los combatientes del fuego. Creo que esa solidaridad se ve expresada no solo en colectas que se vienen haciendo para suplir los elementos que estos brigadistas no contienen, también en la difusión del material que van sacando estos brigadistas, en los grupos de vecinos o vecinas también el poder ir dando recomendaciones, y que justamente cuando hay las situaciones más extremas de temperatura, vientos, etcétera, están prohibidos realizar fuegos en las propias propiedades privadas, y bueno, tratando de que todo el mundo respete estas indicaciones. Creo que toda esa solidaridad se manifiesta ahí también. Y en el acompañamiento que se hace, no solo material, sino también, te diría, hasta en algunas ocasiones espiritual, tratando de solicitar, digamos, que se difunda la situación, que se ayude
algún tipo de oración, aquellos que son creyentes. Bueno, por ahí no es mi caso en particular, pero yo reconozco que esas expresiones siempre son positivas y siempre pueden traernos la posibilidad de sentirnos parte de una comunidad que intenta organizarse frente a un peligro que en algún caso es externo, pero también hay mucho enojo, ¿no? Hay mucho enojo de la falta de la presencia del Estado para poder resolver estas cosas. Y esperamos que ese enojo se pueda traducir concretamente en acciones como la que mencionaste antes, ¿no? El poder pensar de que si hay una negligencia frente a la presencia de lo que deberían estar haciendo los gobiernos provinciales o nacionales, pueda llegar a traducirse en acciones legales concretas. Pero por ahora yo lo que he recibido son expresiones de mucho enojo por esa ausencia. Un mensaje ya para ir terminando, un mensaje de reflexión para las personas que nos están escuchando para que estas cosas no se puedan volver o en medida sean menos virulentas como de lo que está pasando. Un mensaje de esperanza. Bueno, nuestro mensaje, yo creo que hay situaciones que podemos tratar de encarar al corto, mediano y largo plazo. Al corto plazo creo que el agradecimiento y la unión y el pensar de que independientemente del partido que seas, que pienses que este activo ambiental y la belleza de nuestro entorno, de nuestra Patagonia que tanto queremos, es responsabilidad de todas y todos. Que aún así, a mediano y largo plazo, tenemos que exigir a quienes tienen la verdadera responsabilidad informarse, el poder tratar de exigir a quien corresponde para poder salir adelante y el poder pensar que las leyes tienen que cumplirse y que tenemos que tratar de lograr que esas leyes mejoren lo más posible para poder dar un entorno, digamos, o de dónde basarnos para poder seguir adelante. Yo creo que la naturaleza, por suerte, tiene una capacidad de recuperación, pero los seres humanos, nuestra capacidad de recuperación es en conjunto. Nadie se salva solo, nadie se salva sola, y que las acciones solidarias de reconstrucción que vamos a requerir a futuro son más que necesarias, y el agradecimiento a todos estos grupos cooperativos, estas brigadas. En particular, digamos, yo tengo que agradecer a Patria Grande, que está en comunidad, trabajando en conjunto para la defensa de esta tierra. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Adriana. La verdad, hermosas palabras y sobre todo que nos deben a reflexionar y ver quién está detrás de esta responsabilidad. Que todos, de una manera u otra, por lo menos los que gobiernan son responsables, ¿no? En cierta medida como últimos eslabones, ¿no? de inversiones y de recortes. Así que un abrazo grande, Adriana, por haber estado y te deseamos lo mejor y bueno, que se ve lo mejor posible por ahí, por Bariloche y por Patagonia. Muchas gracias y bueno, allí estaremos tratando de acompañar y bueno, también tanto desde los diputadas, diputados, como desde el área académica, científica, donde también hay mucha gente que se expresa y que se ha comunicado también para poner sus saberes a disposición de poder pensar a largo plazo cómo planificamos para que esto no ocurra nuevamente. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'odeur